Hablemos de un tema sumamente sensible, candidato, la macrozona sur. El ministro Delgado, ministro del Interior, ha señalado que han bajado un 43% los ataques incendiarios, un 80% las usurpaciones a terrenos. Con todo esto, con la medida que llevó adelante el gobierno de decretar estado de emergencia, llevar a las fuerzas militares a 4 provincias de 2 regiones del sur. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía allá es que la situación sigue descontrolada, que no se ha logrado calmar la situación, de hecho se ha extendido el estado de emergencia. ¿Cuál es su propuesta para una solución definitiva de un problema que, sin lugar a dudas, no se soluciona con balas? Primera cosa, yo creo que hay que distinguir 2 problemas que se tratan como si fuera uno solo. A ver. Tenemos un problema de narcoterrorismo en la macrozona sur evidente, en que esas organizaciones terroristas lo que quieren es manejar y tener control territorial, que es bastante evidente, y por eso la expansión hacia Mafil o la expansión hacia ciertas zonas cercanas a Cañete, o sea, pasaron Cañete, pero más acercándose a Arauco, y por lo tanto lo que están haciendo es aislando un territorio, es parte de un diseño. Los que les interese más pueden leer documentos de la CAM y entenderlo, y hay parte de un diseño institucional de cercenar el territorio para tener control territorial, y yo creo que en esa dimensión, en que no tiene nada que ver el problema mapuche, lo que tenemos que hacer es todas las herramientas del Estado de Derecho. Yo soy de aquello que cree que hace mucho tiempo el Estado debió haber declarado estado de emergencia en el territorio, y que además debería extenderlo hoy día a la zona de Mafil, porque obviamente o a Valdivia, a los ríos, porque se está extendiendo el fenómeno hacia el sur, y lo que está haciendo es creando una olla de presión que va a seguir abriéndose. Primera cosa, y creo que es relevante cuando tú me dices esto, como yo soy un demócrata, en general nunca he estado a favor de ninguna dictadura, también creo que el Estado tiene una obligación legal de garantizar la seguridad en el territorio y el control del territorio, y para eso puede usar todas las herramientas de la institucionalidad, y el estado de emergencia está considerado en nuestra Constitución, y el estado de sitio está considerado en nuestra Constitución, y en ninguna parte sale una letra chica que dice que en democracia... Tiene que ratificarlo el Congreso al cabo de algunos días. Por el estado de emergencia inicial, y si requerimos el estado de sitio, habrá que pedirle al Congreso, y lo he emplazado a la oposición 1000 veces, que creo que tiene que dejar de ser cínica en esta materia. No reconocer que tenemos un problema de esta envergadura cuando mueren trabajadores de camiones, cuando hay familias que les queman las casas, cuando terminemos asesinatos, y tratarlo incluso como lo hizo Boric, de acciones como de sabotaje. Diría al revés, es mejor que hagamos lo mismo que hicimos en los 90 con el caso del Lautaro y el Frente Patriótico Autónomo. Había un consenso en toda la clase política que lo que teníamos ahí era un problema de terrorismo, y decidimos perseguirlo. Sí, pero más de lo mismo, más de lo mismo. No es lo mismo que se ha hecho. ¿En qué país del mundo se ha resuelto el problema indígena con militares? Es que no es un problema indígena, pues esa es la diferencia entre lo que usted me pregunta. Yo no creo que es un problema indígena. Yo creo que el problema indígena, que es el otro 99% de la población... Está hablando de la CAM. La CAM es una organización terrorista y no indígena. Lo que hace es lo mismo que hicieron los movimientos terroristas en el mundo, la FARC, la IRA, que es robarse una causa ideológica. No, pero indígena, no estamos hablando de... El IRA tiene otro sentido. Problema indígena en Latinoamérica. ¿Y el IRA qué es lo que era? No, era un movimiento separatista, pero no indígena. Bueno, pero sí, pero era un problema religioso. Si tú haces una causa terrorista enarbolando una causa indígena, ¿te hace mejor o peor que un movimiento terrorista? Eso es lo que no entiendo la pregunta. A mí no, es al revés. Yo creo que no reconocer esto, cuando tú tienes M16 mostrada en pantalla amenazando al Estado de un parque nacional, cuando has repelido 800 PDI en Temucuicui a través de armas de alto calibre, cuando en Mafil lo que haces tú es emboscar a carabineros de Chile y seguir creyendo que lo que tenemos ahí es un problema indígena, no es eso. Y tenemos una diferencia, nadie desconoce el problema que existe y la violencia que existe, hay evidencia absoluta, la vemos todos los días. El tema es cómo solucionarlo. Más de lo mismo, que es lo que se ha hecho, eso le estoy escuchando. No se ha hecho, primera vez que se aplica... ¿Cuál es la innovación? No se ha hecho nada. Lo que tenemos hoy día, el estado de emergencia, hace menos de 30 días, y primera vez... Lo tuvimos 1 año y medio el estado de emergencia durante toda la pandemia. El estado de emergencia con intervención, con apoyo militar por una causa específica. Los patrullajes mixtos se están haciendo hace un año. Tenemos una discusión, se la puedo explicar en derecho, pero lo que teníamos era un estado de emergencia para usos especiales de condiciones sanitarias. Lo que decretó el gobierno hace menos de 30 días es por primera vez desde el retorno, no a la democracia, desde que pasó el caso del Lautaro del Frente, que se usa el estado de emergencia por una causal específica en territorio específico que tiene que ver con violencia rural, y por lo tanto el estado de emergencia es distinto. Pero lo segundo es que no hemos hecho esto. Si lo que hemos hecho hasta ahora es tratar de creer que esto es un problema de negociación y no un problema de ejercicio de la fuerza. Otra cosa es el 99% de la población mapuche, pacífica, que reivindica algo que le debe el Estado hace mucho tiempo. Reconocimiento institucional,
recuperación legítima de tierras y además pobreza institucional no acompañada por políticas públicas del Estado. El problema... se opuso al reconocimiento institucional, ¿no? ¿Cómo qué? Su sector, Chile Vamos, es el que se ha opuesto al reconocimiento institucional. Para nada, yo creo en el reconocimiento pluricultural. Votaban contra, el proyecto quedó estancado. Yo creo profundamente en el reconocimiento pluricultural, si lo que hay un debate legítimo, para no hacer moral de esto, en gente que cree que tenemos que tener un Estado plurinacional y un Estado pluricultural. Y no hay una buena razón para decir una a la otra, pero es legítimo en democracia tener posturas distintas. No es que no hayamos puesto. Yo creo en el reconocimiento pluricultural. Lo que pasa es que creo que no tenemos que tener varias naciones en nuestra organización estatal. Y es legítimo que usted o alguien crea lo contrario, pero no es votar en contra o a favor. Yo he defendido, y como ministro lo hice, la necesidad del reconocimiento del mundo mapuche. Preguntando por el reconocimiento constitucional, no por el Estado plurinacional, se lo tiene que resolver la Constitución. No nos opusimos, hay un proyecto de ley que yo mismo... Sí, pues no lo han aprobado. Pero no estoy en el Congreso, estoy diciendo yo, primero como candidato, que estoy de acuerdo en el reconocimiento constitucional, y además hay un proyecto redactado que me tocó a mí incluso conversar como ministro de ese reconocimiento pluricultural. Entonces, para ser justo entre nosotros dos, hay una posición política mía clara en esto. Reconocimiento de un Estado pluricultural. En la Constitución política, lo va a discutir la Convención Constitucional, pero no tengo ningún problema con eso, así como creo que haya cuotas en el Parlamento, así como creo que haya además participación efectiva. Y además hay un proyecto de ley que también me tocó encabezar. ¿Cuántas tierras entregó la CONADI cuando usted era ministro de Desarrollo Social? No me acuerdo la cifra, pero se ejecutó el presupuesto, que es lo que corresponde cuando uno es ministro de Estado. Pero insisto en el punto, si usted cree que es lo mismo el problema del terrorismo que el problema del conflicto mapuche, tenemos una diferencia sustantiva y es legítimo. No, yo le estoy haciendo preguntas, ¿no? Y yo le estoy contestando, pero estoy diciendo, se ejecutó el presupuesto y mucho de ese presupuesto se ejecutó en las 3 letras que tiene la compra de tierra. Y yo sí creo que lo que tenemos que ejecutar mucho ese presupuesto es el presupuesto también de puesta en valor de esas tierras a través de condiciones sanitarias, de financiamiento y fortalecimiento. Pero si alguien cree que la solución al conflicto es solo compra de tierra, estaríamos muy mal, porque cada año se compraron más tierra y el conflicto ha seguido agrandándose y esa fórmula sí que no existe. Y por lo mismo, creo que tenemos un conflicto de carácter paramilitar que hay que enfrentar. No sé cómo se combaten. Pero es que hay M16, porque, perdón, candidato, M16 con compra de tierra, porque lo único que logramos es que mientras más compras de tierra se hacen, más M16 aparece. Entonces hay algo que no cuadra. Usted nos dice que habría decretado el estado de emergencia antes, ¿cierto? Sí, mucho antes. Por ende, comprendo que ya habría llevado al ejército mucho antes. Pero yo le pregunto, ¿cuáles son las instituciones para poder enfrentar los hechos de violencia en particular? El Ministerio Público ha hecho aguas en la zona. Carabineros lo mismo, hemos visto montajes. La Policía de Investigaciones, lo digo con profundo respeto, ha hecho el ridículo en algunos operativos. Han muerto incluso funcionarios de la Policía de Investigaciones. Al parecer, no hay inteligencia en la zona. Si no, explíqueme por qué aparece un grupo de personas con una M16 diciendo que se tomaron un sector de la CONAF, y después cuando llega la policía y el ejército, estas personas desaparecen. Estas personas en el video dicen, si vienen, vamos a responder, y nunca aparecen, nunca están. Entonces, por la misma reflexión, ¿cuáles son las instituciones que pueden llevar adelante el fin de la violencia? Por la misma conversación que teníamos hace un minuto, porque creo que no es suficiente con Carabineros y PDI, que vamos a requerir acompañamiento militar, que creo que si no reconocemos que la zona ya está militarizada, pero por aquellos organismos que están fuera del poder del Estado y que tienen el uso ilegítimo del control de las armas, vamos a cometer un pecado que la democracia se va a arrepentir. Que básicamente hemos validado que en democracia puede haber grupos paramilitares instalados en el territorio y que por los errores institucionales de algunos terminamos no haciendo lo que hay que hacer, que es ocupar todas las herramientas del Estado de Derecho. Y por eso yo no tengo ningún pudor en si es necesario que el ejército acompañe los patrullajes y si es necesario con el estado de sitio que acompañe los procedimientos. Lo que pasa, candidato, porque lo que no es suficiente, no es suficiente lo que hemos hecho, porque si no estaríamos diciendo se acabó, y lo que estamos diciendo que a pesar de todo lo que se ha hecho desde los años 90 en materia de combate a ese narcoterrorismo hacia adelante, y también creo, como lo dije con los tribunales especiales, es que los tribunales especiales que juzguen los delitos de narcotráfico tienen que estar fuera del territorio. Parte del problema ya es que muchos tribunales no juzgan o se demoran demasiado en juzgar porque están involucrados en el mismo territorio y ven las mismas causas comunes que el resto de los tribunales. También crear tribunales especiales que permitan no solo detener, sino que condenar a aquellos que amedrentan y amenazan a una población que lo está pasando muy mal. Mucha gente sentada
desde Vitacura, desde Las Condes, habla del conflicto, mucha gente allá no duerme en paz. ¿Usted y si sabe yo quiero ser presidente de la República, no puedo serlo diciendo que estamos tranquilos, diciendo que esto es un problema de negociación, cuando no entendemos que hay un problema de militarización por fuerzas paramilitares. La pregunta es, ¿cuándo comenzó a recrudecer la violencia en el Gualmapu, en la Araucanía? La violencia existe desde el año 90. No, la violencia recrudeció desde que se empezó a aplicar la ley antiterrorista, que se empezaron a aplicar las querellas antiterroristas. Entonces, nadie está discutiendo que hay violencia, que hay terrorismo, que hay grupos armados. El tema es qué experiencia comparada existe en que la militarización haya tenido éxito y no haya generado derramamiento de sangre, masacre y prolongación del conflicto. ¿Cuál conoce usted? Yo le pido algo porque usted está haciendo un debate conmigo legítimo. Un debate, no me está preguntando. Yo no estoy de acuerdo con su postura y me parece bien. Usted no quiere que intervenga la Fuerza Armada. Yo le estoy preguntando dónde eso ha tenido éxito, es una pregunta. O sea, en varios lugares el combate, como en el País Vasco, como en la IRA, no se terminó por negociación, sino que efectivamente cuando hubo la FARC, cuando hubo un acorralamiento en general de las fuerzas, empezó el proceso de negociación. Acá lo que hay es opiniones como usted, como la suya, legítima. Que lo que creen es que el Estado... No insista en eso porque yo le estoy haciendo una pregunta. Bueno, ¿dónde eso tenemos que seguir avanzando? No, pero entiendo que usted tenga una opinión. Si usted cree que el Estado hizo mal en querellarse, que es lo que se me está diciendo, que se querelló y aumentó la violencia, yo creo todo lo contrario, que el Estado tiene que querellarse, tiene que usar a la Fuerza Armada, tiene que usar a Carabineros, y son posiciones distintas. Usted cree que hay que negociar y yo creo que no hay espacio para la negociación. No me atribuya un pensamiento a mí, yo solo le he hecho una pregunta. ¿Dónde eso ha tenido éxito? No hizo una pregunta. Usted no me lo quiere responder. No, pero legítimo, usted hizo un juicio de valor, aumentó con las querellas, yo le digo al revés. No, las cifras son las cifras. Las querellas son efecto de la violencia. Las querellas no se presentan porque a una autoridad política se le ocurrió presentar una querella. Hay actos y se hace querella. La otra forma habría sido no presentar querella. Entonces hay muchos en política que dicen, bueno, si hay actos que el Estado no se querelle por terrorismo. Es exactamente lo que no creo, y es una diferencia sustantiva con una posición legítima, valórica de aquellos que creen que esto es un tema de negociación. Y yo creo que no, que el Estado tiene que querellarse, tiene que perseguir a esos delincuentes y tienen que terminar tras la reja y no negociar nunca con alguien que ejerce acciones de violencia.